Era 14 de diciembre de 1994 y Andrew Tate fue hallado culpable por asesinar a su hija, de 2 años de edad, recibiendo 60 años de cárcel de parte de la Suprema Corte de Indiana. Tate alegó que, según él, estaba recreando la historia bíblica de Abraham e Isaac y que Dios lo iba a detener en el último momento. Mi nombre es Yaciel López y hoy vamos a hablar acerca de la fe, aquí en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Ese señor Tate, en su primera declaración, no había dicho nada de esta teoría. La sacó después, además de que disparó 10 veces en contra de su hija. Finalmente, el 18 de noviembre de 2016, y después de muchas apelaciones, disminuyeron su sentencia a la mitad. Quedó con un total de 30 años. Sus acciones estaban muy lejos de tener fe en Dios como él lo mencionaba, y mucho menos de tener temor de él. En Génesis 22 encontramos la historia de Abraham y de Isaac. Dios no estaba probando la fe de Abraham en este momento. Esa fe ya estaba desarrollada. Dios estaba haciéndola manifiesta. Años atrás, habíamos visto a un Abraham con miedo, exponiendo a Sara, diciendo que era su hermana, y todo por temor a que lo mataran. Esto sucedió en dos ocasiones diferentes, en 2 tiempos diferentes, en 2 lugares diferentes. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham, después de presentar esta cobardía a un escogido de Dios, aún siendo escogido de Dios, cambiara a tener una fe tan grande como para poder ofrecer en sacrificio a su hijo? Bueno, en este video vamos a ver estos cambios. Muchas veces estamos ante la incertidumbre de tener o no tener algo seguro en nuestras vidas, y esta fe, nuestra fe, será probada. El apóstol Santiago dice en el capítulo 2, en los versículos 21 al 23, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago hace referencia al momento en que Abraham ofrece en sacrificio a Isaac sobre el altar. En Génesis encontramos que Dios hizo el pacto con Abraham 15 años antes de que el nacimiento de Isaac ocurriera. Ahí dice: creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham falló muchas veces. Tal vez simplemente creyó a Dios y pensó, pues de alguna manera será esta promesa de Dios. Tal vez también pensó que era una buena idea ayudarle a Dios. Cuando leemos el pasaje de Santiago, también nos hace pensar que en Génesis 15:6, cuando recibió esta promesa, se trataba de una profecía que no era solamente acerca de su descendencia, sino también una profecía en relación a su fe. Sea como fuere, creo que la fe que muestra Abraham es todo un proceso, el cual va avanzando, se va perfeccionando hasta cuando Abraham está dispuesto a actuar. Bueno, Abraham había ido a luchar en contra de un ejército que había tomado prisionero a su sobrino Lot. En ese ejército no era un solo rey, no era una confederación de 5 reyes, por lo que Dios le dice: yo soy tu escudo y tu galardón. Sin embargo, a Abraham no le preocupaba la falta de un escudo, o no le interesaba tampoco tener un galardón, y él dice que era porque él no tenía un hijo, no tenía un heredero, y le dice a Dios: no me has dado descendencia. Entonces el Señor le responde que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y dice Génesis en el versículo 15:6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Sin embargo, tampoco unos poquitos minutos después, Abraham duda acerca de la heredad que Dios le promete, y le responde Dios haciendo un pacto y reforzando su presencia y su amor. Después, en el 16:1 de Génesis, Sarai se desespera y quiere ayudar a Dios, y le da a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo.
Abraham en este momento tenía 86 años cuando tuvo a su primer hijo, Ismael. Mucho tiempo después, ya Abraham tenía 99 años, cuando nuevamente Jehová habla con él y le recuerda su promesa que él iba a ser el padre de multitudes, y le cambia su nombre de Abraham. De ahora en adelante iba a ser Abraham, y Sarai ahora iba a ser Sara. Abraham, postrado en tierra, se ríe en sus adentros debido a su edad, y nuevamente se habla de un pacto. Dios le dice que Sara le va a dar un hijo y le va a dar por nombre Isaac, que significa risa, haciendo alusión de que Abraham se había reído. Enseguida de estos actos, Abraham se circuncida y junto con él todos los varones de su casa, como señal del pacto entre Dios y ellos. También por primera vez Dios le da algo que hacer como señal, una representación de que ellos habían recibido el pacto por fe. La circuncisión en ese tiempo era muy conocida, también pudiera ser una medida de salud, pero lo más importante es que era una manera física de representar que se estaba amputando la carne, la quitaban para recordar que ellos no deberían tener la confianza en sí mismos, sino en Dios, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Realmente había creído Abraham hacía años cuando Dios se lo toma por justicia? ¿Tenía fe o sería que solamente no tenía confianza? Bueno, nuevamente Dios se manifiesta. En esta ocasión envió a 3 varones y otra vez le recuerda a Abraham que le dará un hijo. Sara, que estaba ahí escondida detrás de la puerta de la tienda, se ríe igual que Abraham, diciendo que ella estaba muy vieja. Y bueno, ella tenía 90 años, Abraham tenía 99. Por primera vez Dios le dice a Abraham cuándo iba a cumplir esta promesa que le estaba diciendo, y le indica que en un año va a cumplir esta promesa y va a tener un hijo de Sara. Este recordatorio debería servirle a Abraham para que tuviera presente que no dependía de sus fuerzas, no dependía de sus planes, ni de la ayuda de Sara, ni de los planes de Sara, ni de los consejos de ella. Cuando se convirtió en padre de muchos a padre de multitudes, es decir, cuando se transforma de ser un padre de muchos a padre de multitudes, que es el significado de Abraham, y Sara, de ser princesa a princesa de una multitud, de ser de Sarai a Sara. Bueno, Abraham cometió varios errores con los que se hizo de dinero, tal vez también según él estaba tratando de ayudar a Dios. Pero a pesar de ya haber sido regañado por el faraón de Egipto acerca de estar exponiendo a su esposa diciendo mentiras, vuelve a usar la misma artimaña con Abimelech, el rey de Gerar. Y otra vez ahí está presentando a su esposa como su hermana y otra vez está exponiéndola a que fuera tomada por el rey de Gerar. Dios amenaza a Abimelech y éste le responde que él es inocente. Vemos un cuadro repetido. Un Abraham otra vez regañado por un rey pagano que tuvo más temor de Dios que Abraham. Termina dándole dinero a Abraham, pero antes le dice sarcásticamente a Sara: ahí te ve este dinerito para tu hermanito, así van a saber que tú eres inocente. Y aquí el rey de Gerar está culpando a Abraham, un Abraham que todavía tenía falta de confianza en Dios. Este rey terminó teniendo temor de Dios y le pide a Abraham un pacto. Aún así, a pesar del pacto, Abraham se queja a causa de un pozo que los siervos de Abimelech le habían quitado. Bueno, después vamos a ver por primera vez, ya después de estos acontecimientos, por primera vez, un Abraham que tiene confianza en Dios. Y de esta manera vamos a regresar otra vez al inicio del tema. Unos pocos años más tarde, Sara está acusando a Ismael y presiona a Abraham para que destierre a su hijo, a su primer hijo Ismael, juntamente con su madre Agar. Abraham estaba muy angustiado y es tranquilizado por Dios, y Dios le promete que él iba a engrandecer a Ismael, y lo hizo. Al levantar una gran nación, Dios levantó una gran nación de Ismael. Todavía es una gran nación. Después de todo esto, una vez más, Dios le pide un hijo a Abraham, pero esta vez lo pide en sacrificio. El primero lo pidió para desterrarlo, ahora lo pide en sacrificio. Ya no era una prueba para ver si Abraham tenía fe, sino que era una demostración hacia Abraham de que ya la tenía. Regresamos a Santiago, que dice: y se cumplió la escritura.
Vamos a regresar ahorita, quisiera hacer un comentario. A mí me gusta este pasaje y recuerdo la primera vez que llegué a usarlo en los encuentros de aquí de la Iglesia de Filadelfia. Siempre hemos tenido el respaldo de Dios con sus promesas y las manifestaciones de su poder. Y entonces pude entender el significado de la fe ciega y pensaba cuánto deseaba yo que Dios pudiera decir de mí: y así Él es mi amigo. El tener fe no es algo sencillo. Esperar ciegamente en Dios tampoco lo es. No es nada fácil. Ahorita llevamos apenas unos meses del año. Tenemos nuevos pagos, tenemos viejas deudas. En lo personal, yo estuve preparando esta meditación. Durante toda esta preparación, Dios ha probado mi fe en múltiples ocasiones. El tema se ha retrasado debido a una otra situación y pienso que es también relacionado con la misma fe. A veces he llegado a sentir que Dios no me escucha, he llegado a sentir desesperación, y cuando preparaba esta meditación hace algunas semanas o meses pensaba, ¿cómo puedo hablar yo en la fe si estoy tambaleando? Pero veo la manifestación de Dios. Nosotros debemos de permanecer esperando en que Dios nos va a responder. Recuerdo también el último año de mi carrera universitaria, yo tuve una experiencia en la que Dios se manifestó. Cuando estaba intentando inscribirme en el último año, aquí de la carrera de medicina, el sistema me bloqueó injustamente a mí y también a un amigo por problemas de política. Cuando estábamos a pocos minutos de que cerrara la inscripción, después de que estuvieron intentando ponerme 3 diferentes becas que me correspondían por uno u otro logro, el sistema no lo permitió, los bloqueó las 3. Mi mejor amiga estaba conmigo, y ella me dio el dinero de su renta, de sus libros, de su comida, todo lo de su mes. Pero Dios se manifestó. La señora de la renta la esperó al mes siguiente en la renta, y ella, la preocupación de sus libros, los recibió también de una manera inesperada, porque su padre, a quien tenía mucho tiempo sin ver, llegó y le regaló todos los libros. Ella a su vez me regaló a mí la versión electrónica. Sí, yo creo que eran las primeras versiones como de Pedro Picapiedra o algo así, pero ya existían. Yo creo que fueron las primeras versiones electrónicas para computadoras y en PDF. Bueno, pues Dios puso en su corazón hacerlo, y de esa manera también me proveyó a mí, no solo a ella. En ese tiempo, pues yo me consideraba cristiano, pero pues en realidad no había conocido el poder de la oración, el poder de la fe, menos el poder de los milagros. Pero yo sabía que Dios me iba a ayudar. Yo sabía que Dios iba a proveer. Y bueno, vamos a regresar con Abraham. Dice la palabra de Dios: él creyó y le fue contado por justicia. Cuando Isaac tenía tan solo 3 años, Abraham fue probado por primera vez en dejar a su hijo Ismael expuesto a una muerte en el desierto. Después de que Ismael tuviera un pleito de niños, más bien dice que la Biblia que se burlaba de Isaac, también un niño de otro niño. Si Sara se enoja mucho y le dice a Abraham que corra a Agar, y Abraham queda muy triste, pero Dios habla con Abraham, y Abraham simplemente cree. Los envía al desierto solamente con pan y agua. Abraham era inmensamente rico. Sin embargo, por primera vez en estos relatos, vemos que Abraham ya no está confiando en su carne o en su riqueza como lo había hecho antes, sino que confía en que Dios va a proveer, y por eso nada más le da pan y agua. Él sabe que Dios iba a bendecir a Ismael. Abraham recibió el pacto de Dios 30 años antes de que manifestara su máxima fe. ¿Qué fue lo que pasó en estos años? Bueno, la Biblia no hace referencia a ellos. De hecho, en el capítulo 22 simplemente comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. 5 palabras para resumir los años que pasaron después de que Ismael y Agar se marcharan. No volvemos a escuchar nada durante todo este periodo de tiempo. La Biblia no dice que Abraham tuviera desconfianza. Simplemente resume todos esos años con estas 5 palabras. Desde que Ismael y Agar se van, pasan 20 a 30 años probablemente. Abraham sigue permaneciendo firme, y Dios con esto no lo considera trascendente, pero tiene que poner nuevamente a prueba su fe. Esta vez todavía de una manera más fuerte, porque ya no era de correr a uno de sus hijos, que ya lo había entregado también en cierta manera a la voluntad de Dios, pero esta vez es más directo, y ahora se trataba de sacrificar él en persona a su hijo. En todo este tiempo, a Isaac, que era niño, todo el crecimiento de Isaac, él no le tocó ver las flaquezas de su padre reflejadas.
sino ver su crecimiento en la fe. Para este tiempo, Abraham debe haber tenido 120, 130 años, más o menos, no nos dice exactamente cuándo fue que esto sucedió. Pero en este tiempo, a pesar de que las personas eran más longevas, aún así Abraham ya era una persona mayor. Isaac podía haberlo aventado hacia un lado muy fácil. Al ver que su padre lo estaba ofreciendo en sacrificio, pues Isaac era joven y fuerte, saludable, y Abraham pues ya era un viejito, fácilmente lo pateaba o lo tiraba. Sin embargo, él no lo hizo. Isaac vio esta transformación de Abraham, vio todo este incremento de su fe. Abraham le dijo a Isaac que Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio cuando él le preguntó. Y Isaac simplemente lo creyó y lo aceptó. Después de haber recibido la promesa de la descendencia, Abraham pudo haber pensado, va a aparecer un cordero. Pues al no hacerlo, tal vez pudo haber pensado que Dios iba a cumplir su promesa, pues él puede levantar a los muertos. Él podía haber resucitado a Isaac. Sin embargo, Dios detuvo a Abraham antes de sacrificar a Isaac en el último momento. Justamente ahora estoy todavía en pruebas en las que tengo que confiar en Dios de una manera ciega, y al igual que muchos personajes lo han hecho, yo también he fallado en tener fe, y pues como dice mi papá, solamente Dios es perfecto. Dios respaldó a Abraham porque era su profeta. Por cierto, esto fue lo que Dios le dijo a Abimelec: muchas veces pasaremos por pruebas y no vamos a saber de qué manera Dios va a responder. Él simplemente nos va a contestar. No sé de qué manera vaya a contestar en mi vida, pero en este momento me doy cuenta que solamente hay que esperar en Dios. Tener una confianza es, cuando nosotros hablamos de tener confianza, es creer en una persona que ya conocemos. Al ser completamente de parte de la carne, entre dos personas, existe un lugar para desconfianza. Cuando una persona confía en otra, es en base a lo que ha visto previamente. Con esto tiene una referencia por la cual creer. Dios te pide, al igual que a mí, que confiemos y que tengamos fe. Dios va a actuar en su tiempo, a su manera. Yo no sé cómo va a suceder esto en mi vida. Lo tengo que ver tal vez en días, tal vez en semanas, en meses, no lo sé. Pero nosotros debemos tener fe en Dios. No solamente la confianza, sino fe. Él nos invita a demostrar nuestra fe hacia Él. En el sacrificio de Isaac, Dios no pretendía crear la fe en Abraham. Esa fe ya existía, ya se había ido creciendo a lo largo del tiempo. Dios quería que se manifestara. Hoy te pregunto, ¿en qué paso estás tú? ¿Ya desarrollaste esta fe? ¿Estás listo para manifestarla? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga.